Dios les bendiga, la paz, la misericordia de nuestro Dios esté con ustedes en esta hora. Hoy vamos a estudiar en Romanos 6 y el versículo 23, que dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé que este versículo lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos de tomar así como común o normal, pero también tiene mucho significado, ¿verdad? Porque aquí nos dice que el pago por nuestros pecados es la muerte, ¿verdad? Más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Porque todos pecamos, nacimos en pecado. Todos nacimos con la naturaleza de pecado, heredada por Adán. Por el pecado de Adán, todos venimos a nacer con esa naturaleza de pecado, ¿verdad? Pero para quitarnos esa naturaleza de pecado, tenemos que volvernos al Señor, ¿verdad? A Cristo Jesús. Él es el que nos puede dar vida y vida en abundancia, porque Él ya pagó por nosotros todo el precio para que nosotros fuéramos absueltos de toda culpa, para que nosotros pudiéramos ser redimidos, ¿verdad? O sea, pudiéramos ser salvos, pudiéramos salir inocentes de todo pecado. Entonces, es importante que nosotros recibamos al Señor Jesucristo para poder ser salvos. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Primeramente tenemos que reconocer que estamos perdidos. Y que hemos nacido en pecado. Y por lo tanto, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos entrada. Estábamos sujetos al pecado, envueltos en el pecado, a practicarlo normalmente, ¿verdad? Porque éramos practicantes del pecado, ¿verdad? Y no sentíamos remordimiento ni nada al hacerlo, porque estaba la naturaleza de pecado en nosotros. Pero cuando venimos al Señor Jesús, cuando oímos el Evangelio, porque es necesario oír el Evangelio, es necesario oír las palabras de Jesús, lo que nos dice la palabra de Dios sobre nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces es necesario que oigamos el Evangelio, que oigamos a Jesús, que creamos en Jesús, que creamos en el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es la persona del Señor Jesucristo, porque Él vino para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Vino a redimirnos, a declararnos inocentes de todo pecado, ¿verdad? Entonces, necesitamos oír y creer el Evangelio. Necesitamos recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, hacerlo parte de todo en nuestra vida, como lo he venido diciendo anteriormente. Tenemos que arrepentirnos de haber pecado contra Dios, de haber pecado contra la naturaleza, contra las personas, contra nosotros mismos. Tenemos que arrepentirnos de eso. Y tenemos que convertirnos también. Convertirnos de conducta. Y volvernos a Dios. O sea, de lo que veníamos haciendo, ya no lo vamos a hacer más. Ya no vamos a ser practicantes del pecado. Entonces, para eso necesitamos escuchar el Evangelio, creerlo y ponerlo por obra. O sea, ya ser practicantes de lo que dice la palabra del Señor, ya no del pecado, ¿verdad? Entonces, convertirnos es hacer un alto en el camino y cambiar de rumbo. Es pasar de hacer el pecado
a mucho, a poco, a cero. O sea, ya ahí no es de que voy a pecar poquito o que voy a ir dejando el pecado así de a poco. No, eso es de dejar de ser practicantes, es de tomar decisiones y volvernos a Dios de todo corazón para que podamos agradarle a Él y así pasar a no ser más nunca un practicante del pecado, ¿verdad? Sino todo lo contrario, ser practicantes de todo lo que las Escrituras nos dicen, de todo lo que el Evangelio nos enseña, la persona de Jesucristo, el ejemplo que el Señor Jesucristo nos deja aquí en la palabra, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que nosotros, ya no solamente ser oidores, ¿verdad? Sino ser hacedores, porque la Biblia habla de oidores olvidadizos, que ahorita oímos y ya después se nos olvida. Nosotros tenemos que aprender a ser oidores, pero también hacedores de lo que estamos oyendo, aprenderlo, ¿verdad? También es importante de que perdonemos, que seamos libres de toda falta de perdón, ¿verdad? De todo ofensa. No podemos guardar rencor, porque la Biblia dice de que si nosotros no perdonamos, también nuestro Dios no va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Entonces es necesario que perdonemos, pero también que pidamos perdón y que recibamos el perdón, ¿verdad? Porque a veces nosotros perdonamos a la persona, pero nosotros no queremos recibir el perdón. Entonces ese es un problema, ¿verdad? Entonces es importante que perdonemos, que pidamos perdón y que recibamos perdón y también que nos perdonemos a nosotros mismos, porque a veces no nos perdonamos a nosotros, porque nos culpamos y no nos creemos merecedores de las bendiciones de nuestro Dios debido al pecado, ¿verdad? Entonces, si el Señor ya nos redimió de eso y usted ya ha escuchado el Evangelio, ya cree el Evangelio y lo recibió y está aprendiendo, entonces usted ya ha sido perdonado, porque ya no es un practicante del pecado, ¿verdad? Entonces tiene que perdonarse a sí mismo y ser totalmente libre de toda culpa, porque ya el Señor Jesús, el Evangelio, nos redimió de toda culpa, ¿verdad? Entonces sintámonos libres en Dios y fortalezcámonos con las prácticas espirituales, que es la lectura de la palabra, las escrituras, la oración, el ayuno, ¿verdad? Necesitamos también volvernos discípulos, no solamente de irnos a sentar a la iglesia o al templo o escuchar prédicas en internet. No solamente eso, necesitamos que nos enseñen, necesitamos ser discipulados para poder aprender, necesitamos ser dirigidos, ¿verdad? Entonces es importante que decidamos aprender el Evangelio, aprender las Escrituras. Entonces es necesario también que pidamos ser salvos, que pidamos la salvación y que recibamos esa salvación. Porque si estamos con culpas todavía, entonces no estamos recibiendo la salvación que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nosotros. Entonces es importante que hagamos esto. Es muy importante que perdonemos toda ofensa que nos hayan hecho, que recibamos el perdón y que nos perdonemos a nosotros mismos, porque a veces eso nos ata y no podemos ser libres
verdaderamente libres, porque con el Señor Jesucristo somos verdaderamente libres. La palabra de Dios nos hace libres, pero el Evangelio nos hace verdaderamente libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis hermanos, es importante de que nos grabemos esto, ¿verdad? Que para ser salvos necesitamos reconocer que estamos perdidos, que necesitamos un Salvador, ¿verdad? Que nacimos en pecado y que somos practicantes del pecado, pero necesitamos oír y creer el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? El Evangelio es la persona del Señor Jesús, las buenas nuevas de salvación, que Él vino a redimirnos de toda la maldición del pecado con la cual nacimos. Entonces necesitamos recibir al Señor Jesús, arrepentirnos, convertirnos de conducta, de dejar de ser practicantes del pecado a no practicarlo a nada. Y necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, recibir el perdón y recibir al Señor Jesús. Entonces, no es como nos han enseñado normalmente que somos nuevas criaturas cuando hacemos una oración y aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y que ya nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. Eso no es así. Estos pasos que les he dado son los que necesitamos para ser salvos y ser verdaderamente libres. Entonces, si quieres ser un discípulo, necesitamos que alguien nos instruya. Yo necesité que alguien me discipulara. Si usted está interesado en aprender, me escribe. Yo le puedo orientar. Y no es que yo sea pues un máster, crea, no. Solamente que yo también estudié y yo también me sentí que no hallaba cómo buscar a Dios. Yo quería, pero no sabía cómo. Y le pedí a Dios que me ayudara. Y Él me ayudó. Y me llevó al lugar correcto, con las personas correctas que me enseñaron. Entonces, tenemos que aprender. Ser discípulos para luego nosotros enseñar y discipular a otros. Pero ya siendo totalmente libres en Cristo Jesús, haciéndolo parte de nuestra vida. Así que tome la decisión, que es lo mejor que pueden hacer. Yo puedo dar fe de eso, de que Dios es real y que el Evangelio cambia las vidas, nos hace mejores personas. Así que los dejo con esto y cualquier pregunta, aquí estamos. Bendiciones.